doctor Gustavo Rojas Correa, señor doctor Luis Alberto Moreno, coordinador nacional de la campaña a la presidencia de la República, queridos compañeros y colegas Hernando Torres Barrera y Víctor Manuel Buitrago, Nora, señoras y señores, a quienes nos tocó en suerte vivir en las postrimerías de este siglo XX, no nos queda nada fácil asimilar y menos entender el torbellino de acontecimientos que se ha desatado en todo el mundo, estremeciendo hasta sus cimientos las instituciones sobre las cuales se edificó la civilización material más rica de la historia humana. En unos pocos años hemos presenciado el desplome súbito de la utopía comunista, que al derrumbarse transformó el mapa político mundial y rompió el equilibrio económico y militar de las potencias. La semilla de los nacionalismos radicales y de los fanatismos religiosos amenaza de nuevo la estabilidad de Europa y genera dolor y tragedias en Asia y en África. El fantasma de la recesión se pasea otra vez por las bolsas de valores del mundo desarrollado, que ve impotente aumentar las tasas de desempleo. Incluso la democracia misma empieza a ser institucionalmente cuestionada por su aparente incapacidad de dar respuestas rápidas y eficaces a las angustias de unos pueblos cada vez más impacientes. En fin, que la nuestra es una época de incertidumbres y de transición hacia nuevas formas de concebir el gobierno de las naciones. Desde luego, los partidos políticos no han sido inmunes a la crisis. En Italia, carcomidos a la par por el virus mortal de la corrupción, tanto socialistas como demócratas cristianos fueron lanzados al ostracismo por un electorado que finalmente reaccionó indignado contra los abusos de la clase política. En Francia, el socialismo es estruendosamente derrotado, pero tampoco sus contradictores han podido satisfacer los anhelos populares. En España, el gobierno socialista sobrevive precariamente en medio de profundas contradicciones. La Rusia, que emergió después del desastre comunista, apenas sobrevive en medio de fuertes conflictos que pueden incluso amenazar la paz mundial. En la Gran Bretaña, el gobierno avanza de escándalo en escándalo. En el Brasil, el presidente Collor de Mello es destituido, acusado de corrupción. Igual sucede en Venezuela, nuestro más importante vecino, en donde además el doctor Caldera, a la cabeza de un movimiento pluripartidista, ha desplazado a los partidos tradicionales. Si ves que le cortan la barba a tu vecino, pon la tuya en remojo, dice un proverbio árabe. Sería necio e insensatamente irresponsable que los colombianos cerráramos los ojos y fingiéramos creer que aquí no está pasando nada. El altísimo índice de abstención en las pasadas elecciones para integrar el Congreso Nacional demuestra sin sombra de dudas, si hubiese necesidad de más pruebas, que las gentes han perdido la fe en el sistema político y que nuestros partidos carecen de la capacidad global de canalizar los anhelos populares. Pretender entonces que podamos seguir plácidamente arrastrados por la corriente de la inercia sin reaccionar ante la proximidad del abismo es una posición cobarde e inmoral. Es una traición contra nuestros hijos y contra el destino de Colombia. Yo creo que quienes ocupamos una posición de liderazgo dentro de la sociedad tenemos esa obligación moral y política de reaccionar para buscar el rescate de los valores perdidos. Don José Ortega y Gasset sostenía que la deserción de la clase dirigente es el paso previo a la rebelión de las masas. Es incuestionable que nuestros partidos políticos requieren savia nueva para superar su dispersión y congregar a sus gentes en una nueva entidad doctrinaria. Vigorizarlos ha de ser nuestra primera tarea, porque solo con partidos serios y organizados es posible garantizar la existencia de una democracia estable. Si perece la democracia, morirá también la libertad,
y sin libertad no serán posibles el progreso económico ni la convivencia civilizada. Por eso, porque los colombianos de mi generación no tenemos derecho a exclamar como el rey francés: después de mí el diluvio, tomé la decisión de liderar un gran movimiento nacional que le proponga al país una nueva carta de navegación, que encienda una luz de esperanza en el oscuro horizonte de la patria. A lo largo de mi vida política he sido consecuente en todos mis actos. Nadie puede decir que mis palabras y mis hechos hayan caminado por senderos diferentes. El país sabe que nunca he sacrificado mis principios a los dioses pasajeros de la popularidad, como hacen otros que diariamente cambian de opinión al vaivén de las encuestas. Cuando le ejercí la alcaldía mayor de Bogotá, no me tembló el pulso para tomar decisiones que en su momento se consideraron impopulares, como privatizar el servicio de recolección de las basuras, o despejar la avenida 19, o la carrera 3 en Chapinero, como lo expresé ante la asamblea de la Asociación Bancaria la semana pasada en Cartagena. Nunca he abandonado el centro de la calle para subirme al andén del populismo. Tengo la convicción absoluta de que la gravedad de los problemas nacionales supera la capacidad de respuesta de un solo partido político, porque enfrentar la crisis exige el concurso de todos los colombianos de buena voluntad. Esa fue la filosofía que me inspiró cuando presenté mi nombre a la consideración de los colombianos como candidato al Senado de la República, con un movimiento suprapartidista que nunca pretendió suplantar a los partidos tradicionales ni constituirse en un nuevo partido, sino convocar a las gentes de todos los sectores a aunar esfuerzos en una empresa renovadora de la política nacional. Por eso mi propuesta multipartidista no es el fruto calculado del oportunismo electoral, sino arraigada convicción. La historia de Colombia demuestra hasta la saciedad que las dominaciones excluyentes son efímeras, que los gobiernos de partidos terminan enredados en la telaraña de su propio sectarismo, que las épocas más fecundas de nuestro transcurrir republicano han sido aquellas en las que los gobernantes arriaron las banderas partidistas para pensar solamente en Colombia. Propender los gobiernos nacionales, como lo decía nuestro presidente del Directorio Nacional Conservador, ha sido por lo demás una constante histórica del Partido Conservador Colombiano. Desde los grandes acuerdos programáticos con el presidente Rafael Núñez, que permitieron salvar a la República de la disolución, hasta el gobierno nacional de Belisario Betancur, pasando por el republicanismo de Carlos R. Restrepo, el espíritu patriótico del presidente Ospina Pérez, empeñado en obtener la colaboración liberal en medio de la incomprensión y de los odios partidistas, la generosidad visionaria de Laureano Gómez al firmar en nombre del partido los pactos que dieron nacimiento al Frente Nacional y quienes llevaron con suprema dignidad republicana la representación del partido en el periodo Frente Nacionalista, Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero. Mi propuesta, por consiguiente, se ciñe rigurosamente a la más rancia tradición de mi partido. He presentado a consideración del pueblo colombiano un programa de gobierno estructurado y serio, sin concesiones oportunistas a la demagogia, porque confío en la inteligencia y en la capacidad de análisis de nuestras gentes. Yo no ando por ahí por Colombia repartiendo los dólares de Cusiana como se reparten caramelos en una piñata, ni cambio mi discurso según la idiosincrasia de quienes compongan mi auditorio de turno. No ofrezco empleo por millones porque no quiero ser un mercader de ilusiones, sino un empresario de realidades, como diría el doctor Ospina Pérez. No quiero ser un mercader de ilusiones, sino un empresario de realidades, como diría el doctor Ospina Pérez. Y no quiero ver a mi país convertido en un país de obreros de salario mínimo,
pues pienso que la forma más seria de combatir el desempleo es educando a las personas para que puedan ser más eficientes y por lo tanto desempeñar labores más productivas y mejor remuneradas. Más que económica o tecnológica, la brecha que nos separa del desarrollo es cultural y la única garrocha que nos permitirá saltar ese foso es la educación. Por eso haré de ella la parte medular de mi programa de gobierno y de mi gobierno. Yo creo en las bondades de la apertura económica y de la privatización de aquellas empresas estatales que no sean capaces de alcanzar un nivel aceptable de eficiencia. En estos aspectos tampoco soy un neófito de la última hora, ni he transado mis convicciones en negociaciones coyunturales de mecánica electoral. Posiblemente la primera privatización que se hizo en Colombia de una actividad estatal la llevó a cabo mi alcaldía cuando decidió contratar con los particulares la recolección de las basuras. He respaldado sin enguices ni zigzags ideológicos el proceso de internacionalización de nuestra economía iniciado por el actual gobierno, porque estoy convencido de que si no logramos que nuestro sector productivo sea competitivo, estaremos condenados a presenciar desde la vera del camino el desfile hacia el desarrollo de otras naciones similares hoy a la nuestra, que tuvieron la valentía de enfrentar los nuevos desafíos de la economía mundial. No comparto, sin embargo, y así lo he expresado en varias oportunidades, el desamparo en el que el gobierno del presidente Gaviria ha tenido al sector agropecuario. En este aspecto, daré un viraje radical a la política económica, pues nuestro sector primario no puede competir en un mercado plagado de subsidios, sobre todo cuando es víctima indefensa de la violencia en todas sus manifestaciones. No abandonaremos a los cafeteros en el evento de que las cambiantes circunstancias del mercado no permitan una recuperación de los precios internacionales del grano. En el pasado, en épocas de penuria cambiaria, cuando las divisas entraban a nuestra bolsa con cuentagotas, los cafeteros cargaron sobre sus hombros el peso de la economía nacional y en no pocas oportunidades se sacrificaron en aras del bienestar general. No los abandonaremos, no permitiremos el desplome de la economía cafetera. Haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para dotar al país de la infraestructura necesaria para hacer realidad el proceso de internacionalización de la economía, vinculando incluso capitales privados a esta tarea mediante mecanismos como la concesión. El país requiere con urgencia un suministro de energía eléctrica confiable y estable, carreteras en buen estado, puertos eficientes, aeropuertos y telecomunicaciones modernos, riego para nuestros campos. Tenemos que levantar esa infraestructura y vamos a lograrlo con un manejo adecuado y pulcro de los recursos del Estado y de la participación del sector privado. Le daremos importancia prioritaria al agua potable. Las estadísticas nos demuestran que alrededor de 140 colombianos, niños en su mayoría, mueren diariamente por ingerir aguas contaminadas. Este es un dato aterrador que debiera sacudir la conciencia social de los colombianos, pero además de la irreparable pérdida de vidas humanas, ello ocasiona incalculables costos al Sistema Nacional de Salud que naturalmente se evitarían si pudiéramos solucionar tal deficiencia. Este país necesita la paz. No comparto la posición de aquellos que contra la evidencia incontrastable de los hechos tercamente se aferran al diálogo por el diálogo. Mucho menos pienso que el asunto se solucione designando nuevos comisionados, por altos e importantes que sean los escogidos. El Estado ya ensayó hasta la saciedad ese tipo de diálogo sin objetivos concretos y sin agenda mínima, que como el tejido de Penélope consiste en desbaratar por la noche lo que se teje de día.
Esa fue la experiencia que nos quedó de Caracas y de Tlaxcala. Dialogar, negociar, requiere del concurso de dos voluntades que estén dispuestas a encontrar un consenso. Y por desgracia, los grupos que integran la coordinadora guerrillera no vienen demostrando precisamente que tengan la intención sincera de alcanzar la paz. No aceptaré tampoco los diálogos regionales porque ello implicaría atomizar la autoridad del Estado y dejar a los alcaldes a merced de las presiones de la subversión. Manejar el orden público es atribución constitucional del presidente de la República y no permitiré que en mis manos se disuelva la nación. Lo anterior no significa que esté dispuesto a clausurar sin retorno las puertas del diálogo con los subversivos, pero he sostenido que la guerrilla debe decirle primero a la nación qué es lo que realmente quiere. Entre tanto, o si sus pretensiones son imposibles de cumplir sin desvertebrar los principios fundamentales del sistema democrático, continuaré la política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, las cuales tendrán en mi gobierno todo el respaldo que requiere su misión de defender las instituciones. Bajo mi mandato, no serán los militares que cumplieron con su deber los que ocupen el banquillo de los acusados. Cumpliré sin temor el mandato constitucional que le ordena al presidente de la República proteger la vida, honra y los bienes de todos los habitantes de esta nación. Combatiré sin tregua y sin descanso el azote de la corrupción, la cual como las arenas movedizas se traga todo lo que está a su alcance, desmoraliza la sociedad, ocasiona enormes sobrecostos en las obras públicas y sirve de excelente pretexto a los grupos subversivos para continuar su labor depredadora. En mi gobierno le declararé la guerra a la corrupción para dejar sin armas a la violencia. Concibo en concordancia con la posición doctrinaria del conservatismo moderno un Estado pequeño pero fuerte. Pequeño porque la ola socializante que invadió el mundo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su máxima expresión en el comunismo y en la Internacional Socialista, nos impuso la concepción de un Estado monstruoso, un leviatán contemporáneo que invadió todos los recovecos de la vida social, un Estado simultáneamente regulador de una gama absurda de actividades, benefactor, empresario, dispensador de contratos y de beneficios de todo tipo, rector de la economía, orientador de la educación, transportador, industrial, comerciante. Un Estado que sepultó a la iniciativa privada bajo el peso insoportable de un arrume de papeleos y de tramitaciones. Un Estado que, carcomido por la corrupción y por la burocracia, es incapaz de cumplir con sus más elementales funciones. Un Estado, en fin, que para que vuelva a ser vigoroso y eficiente requiere una reducción en su tamaño y una disminución en sus funciones. El Estado debe ser pequeño pero fuerte, lo cual significa, en primer término, recuperar el ejercicio supremo de la autoridad y luego ser capaz de garantizar la seguridad de sus habitantes y la aplicación de una justicia pronta y eficaz. Solo un Estado fuerte puede cumplir a cabalidad la misión de proteger al débil del atropello de los poderosos y de mitigar las desigualdades con una adecuada intención social. Solo puede proteger al débil del atropello de los poderosos y de mitigar la desigualdad con una adecuada inversión social inexistente en un sistema en el cual la burocracia consume todos sus recursos. Tales son, en síntesis, los lineamientos esenciales de mi propuesta de gobierno. Algunos que no se tomaron la molestia de leerla, la califican de capitalismo salvaje. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿puede calificarse capitalismo salvaje a un plan de gobierno cuya columna vertebral es la inversión en la educación y en el agua potable? Educación para preparar empresarios y calificar trabajadores, es decir, educación para generar empleo
y agua potable para que las enfermedades gastrointestinales no maten a nuestros niños. Capitalismo salvaje, por el contrario, son las propuestas impregnadas de demagogia y de populismo. Capitalismo salvaje fue tratar de torpedear la reforma a la seguridad social para que la gran masa de trabajadores colombianos siguiera desprotegida. Capitalismo salvaje es abrumar de impuestos a los habitantes de Bogotá para construir el metro en lugar de convocar al sector privado para que haga esa obra. En lugar de convocar al sector privado para que haga esa obra, como yo le he propuesto a los bogotanos. Capitalismo salvaje es, en fin, regresar a los esquemas superproteccionistas del pasado que favorecen a unos pocos, pero enervan el crecimiento de la economía. Esas mismas propuestas son las que la Convención Nacional del Partido Conservador acogió por abrumadora mayoría, cuando en respetuoso acatamiento a las reglas de juego acordadas por el partido, sometía a su consideración mi propuesta multipartidista. El desarrollo de los acontecimientos políticos le ha dado la razón a quienes consideraron que en la actual coyuntura no era prudente someter al partido al mecanismo de la consulta, que tal vez en otras circunstancias resultaría recomendable. El manejo inteligente, hábil y prudente que el Directorio Nacional le dio al proceso de escogencia del candidato presidencial logró sin traumatismos consolidar la unión conservadora en un proceso que no ha dejado heridas por restañar, porque no hubo vencedores ni vencidos, sino la unión espontánea alrededor de una directiva legítima y de una propuesta programática sólida. La misma Convención Nacional del Partido que respaldó mi propuesta de un gobierno nacional me autorizó ampliamente para escoger a la persona que debía acompañarme como candidato a la vicepresidencia de la República. Naturalmente, en la rica cantera intelectual del conservatismo hay muchos nombres que por el brillo de su inteligencia, su bagaje ideológico y su experiencia merecían ese honor, por lo cual mi decisión no era fácil. Escogí a Luis Fernando Ramírez porque su juventud y sus antecedentes intachables representan lo que el país quiere de sus gobernantes en la actual coyuntura. Porque pese a su juventud, es un veterano experimentado en las duras lides del gobierno, como lo demostró en el brillante manejo que le dio al proyecto de reforma a la seguridad social. Porque tiene la experiencia, la inteligencia y la preparación necesarios si el destino dispone que ejerza la presidencia de la República. Y porque se identifica totalmente con el programa que voy a desarrollar en el gobierno. La mayoría de mi partido no apoyó la decisión de la constituyente que implantó de nuevo entre nosotros la institución de la vicepresidencia porque la consideró innecesaria y hasta inconveniente, teniendo en cuenta amargas experiencias del pasado, como la del enfrentamiento entre San Clemente y Marroquín a principios de este siglo. Pero creada de nuevo la institución, consideré que no podía someter ni al conservatismo ni al país a los azares de buscar una fórmula que tal vez me favoreciera un poco electoralmente, pero que pusiera en peligro en el futuro la unidad monolítica de criterios que debe caracterizar la alta cúpula gubernamental. Un presidente y un vicepresidente unidos apenas por el oportunismo electoral, pero con criterios de gobierno opuestos, solo males le traería a la nación. El respaldo generoso y amplio y la confianza que el Partido Conservador, mi partido, ha depositado en mí, como prometen para siempre mi lealtad y mi gratitud. No los defraudaré, no seré inferior al compromiso que he adquirido con mi partido y con los liberales y los independientes, que con arrollador entusiasmo están respaldando masivamente mi propuesta, como sucedió la semana pasada en la extensa correría que realicé por la costa atlántica colombiana. Me honra sobremanera el respaldo que he recibido del Movimiento de Salvación Nacional. Con la grandeza de su estirpe y la nobleza que debe caracterizar a los grandes de Colombia, el doctor Álvaro Gómez Hurtado ha apoyado en líneas generales mis planteamientos.
En esta empresa de rescatar el destino de nuestra nación no hay exclusivismos ni vetos contra nadie. Solo los corruptos serán marginados. Con el respaldo de ustedes, con el respaldo de todos los colombianos de buena voluntad, haremos realidad nuestros sueños. Creo en una Colombia capaz de creer en que todavía no es demasiado tarde. Creo en una Colombia capaz de responder en la única encuesta real, la del 29 de mayo, la que se nutre de las convicciones ciudadanas. Aquí estamos. Todos los que nos reunimos venimos convocados por una convicción, no por un pacto. Aquí no hay enemigos, sino la amistad solidaria de quienes creemos que Colombia tiene una opción y una esperanza. Por ello, doy gracias al doctor Correio Reyes, al Directorio Nacional y a los líderes victoriosos que ingresan por mérito propio al Parlamento de Colombia. A ellos, a ustedes y a quienes no estarán en el próximo Congreso por decisión propia o porque la suerte variable de las urnas les fue adversa, les espera la cautivante tarea de trabajar con nosotros en la construcción de la Colombia que queremos. Con Luis Fernando vamos al frente abriendo el camino. Ninguno de ustedes trabaja para Andrés Pastrana, sino que une su esfuerzo al de Andrés Pastrana y al de Luis Fernando Ramírez para hacer que esa opción por Colombia sea clara y esa esperanza sea cierta. Nuestro triunfo será el de todos y él tendrá sin duda el tamaño de nuestro testimonio y la dimensión de nuestros compromisos, porque con nosotros ha llegado, y todos deben sentirlo, ha llegado en verdad el momento de Colombia, ha llegado el momento de urgencia. Muchas gracias.